En este momento es mi privilegio presentarles a ustedes a la siguiente exposición. Es el doctor Rudy Otoniel Méndez de León. Nació en Zacualpa, El Quiché, el 2 de febrero de 1967 en el seno de una familia adventista. Estudió toda su primaria y secundaria en el Colegio Adventista El Progreso en la ciudad de Guatemala. Realizó sus estudios en teología en Argentina y Costa Rica. Trabajó como pastor 6 años en Ciudad de Panamá, 5 en Tegucigalpa, Honduras, 1 en Jalapa y 3 en Colón, Alta Verapaz y el resto en Ciudad de Guatemala. Casado con Bianca Gómez de Panamá, 2 hijos, Max de 26 años y David de 24, el primero ya casado, y también fue presidente de la Asociación Metropolitana de Guatemala del 2008 a enero del 2021. Tiene 2 maestrías en el área de teología pastoral, una por UNADECA y la otra por el CETAI, y un doctorado por el SOTAI en el misma área. Es un apasionado en el área de grupos pequeños, autor del libro titulado Revitalizar los grupos pequeños sin morir en el intento, con 10,000 ejemplares vendidos. Actualmente es el director de la Escuela de Teología de la UNADECA. Así que el doctor Rudy Méndez estará presentándonos el tema El discipulado, la clave para mantener nuestra identidad adventista. Bienvenido, doctor Méndez. Cuando uno escucha la biografía o la hoja de vida de los exponentes o los expositores que vamos a tener en esta conferencia bíblica, se siente como aquellos que preguntaron: ¿Saúl entre los profetas? La exposición que voy a hacer o el tema que voy a dar no es una ponencia en todo el sentido de la palabra. Yo lo catalogaría más como una reflexión y gira en derredor de algo práctico. Todo lo teológico lo van a dar a los doctores que vienen, que ya fueron mencionados. Lo que yo quiero presentar es algo práctico que tiene que ver con la identidad adventista. Y vamos entonces a presentar, no sé si en pantalla ya puede salir lo que tengo yo en mi computadora. Si no, los técnicos me indican qué es lo que debo hacer. He titulado esta presentación El discipulado, la clave para mantener nuestra identidad adventista. Bien. A más de alguno he escuchado decir esto. Antes, cuando un miembro de la iglesia adventista del séptimo día se salía de la iglesia, se iba al mundo, no a otra denominación. Porque decía: yo sé cuál es la iglesia verdadera, la iglesia que tiene el verdadero mensaje, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué voy a ir a hacer a otra iglesia o a otra denominación? Hoy, varios de los que vemos salir de la iglesia adventista se van a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, a la iglesia mormona o con los testigos de Jehová. En fin, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué piensa usted de esto? Esto tiene que ver con identidad adventista. Hay un desgaste generacional en la familia. No sé cuántos de los que están acá son adventistas de 3ª o 4ª generación. Pero si es su caso, me va a entender o va a entender mejor lo que dice en pantalla. El culto familiar en casa de nuestros abuelos se hacía todos los días. Tenía que estar toda la familia y
duraba 1 hora. El culto familiar en casa. En casa de nuestros padres, segunda generación, todos los días también se hacía culto. Toda la familia debía estar, pero el culto duraba media hora. Ya no 1 hora como los abuelos, sino media hora. ¿El culto familiar en nuestra casa se hace todos los días? ¿Lo hace toda la familia? ¿Y cuánto dura? ¿Cuál creen ustedes o cuál cree usted que puede ser el resultado de esto? Revise usted los adventistas de tercera y cuarta generación. Con mi esposa tenemos esta realidad. Ella es costarricense por parte de la madre, panameña por parte del padre, pero de ambas familias de tercera generación adventista. Yo observo los primos de mi esposa. Con los dedos de la mano se pueden contar, aunque son muchos, todos de tercera y cuarta generación adventistas. Se han salido de la iglesia. Por parte mía, en Guatemala, también puedo observar a mis primos, varios ya fuera de la iglesia. ¿Dónde está la identidad adventista? ¿Qué pasó en el camino? Podríamos preguntarnos. Tenemos desafíos en muchas de nuestras iglesias. En la iglesia de antes, quizá de 20, 30, 40 años atrás, veíamos en los miembros un fuerte compromiso con el mensaje, con el estilo de vida, con compartir el mensaje, con sostener la obra. En la iglesia actual vemos un compromiso muy débil en el estilo de vida, en la mayordomía, en la testificación. Antes el repaso de la lección de escuela sabática se hacía por clases y se pasaba registro por medio de una tarjeta para ver no solo cuántos habían estudiado, sino qué se había hecho de obra misionera en la semana. Hoy, el repaso de la lección de escuela sabática en la mayoría de nuestras iglesias es general y sin un registro de asistencia o misionero. Antes la asistencia a los cultos era muy fiel. Hermanos que estaban sábado de mañana, sábado de tarde, domingo de noche, miércoles de noche. Hoy en muchas de nuestras iglesias los cultos de domingo han desaparecido. En otras, el del miércoles. Para solucionar el problema, algunas hoy día tienen los cultos virtuales. Pero llama la atención que con los dedos de la mano se pueden contar los que abren micrófonos o pantalla o cámara, y uno no está muy seguro que los que estén ahí realmente estén presentes. Y a veces nos hemos llevado el chasco de que le decimos a una hermana que se ve que está conectada o un hermano, ¿usted me podría leer tal versículo? Hermana, ¿me puede leer tal versículo? Hermana, ¿está ahí? Bueno, parece que salió. Hermano, mejor hágalo usted. Antes el trabajo misionero era asiduo. Generalmente en las iglesias que crecimos, yo nací en un hogar adventista, así que en la iglesia donde crecí, donde pasé mi niñez y adolescencia, en las iglesias que pasé mi niñez y adolescencia, se salía a hacer obra misionera los sábados de tarde, a tocar puertas, a dar estudios bíblicos. Hoy usted invita a salir a las 2 de la tarde o a estar ahí para salir a hacer obra misionera. Y cuidado, se lleva una gran decepción. Escaso o casi nulo trabajo misionero.
En cuanto al estilo de vida adventista, déjeme ilustrarlo de esta manera. Cuando íbamos como niños, como conquistadores o como jóvenes a hacer un paseo de la iglesia, del club, de los jóvenes, pasábamos por una pulpería o tienda, teníamos sed y lo que había eran gaseosas y todos pedíamos naranjita o Fanta naranja o Fanta uva, que no habían otras opciones. Pero si había uno de los jóvenes o niños que decía, deme una Coca-Cola, todos nos los quedamos viendo como raro. Hoy, en un paseo, todos piden Coca-Cola y el raro es el que pide otra cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Pasó algo en el camino? ¿Pasó algo? Estamos hablando de identidad adventista. Antes un fuerte compromiso doctrinal, se reconocía inmediatamente cuando un predicador enseñaba algo falso o errado o equivocado, y se sabía exactamente cuáles eran nuestras creencias. Y hoy cuando uno va a ciertos lugares tiene que preguntar primero cuáles son las creencias ahí. Y esto sin hablar quizá de ciertos estilos de adoración o de música. Nos preguntamos, ¿será un problema solo de nosotros o fue del pasado? Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando uno lee la historia de nuestros pioneros, no solo en Estados Unidos, sino en nuestros propios países, uno se da cuenta que de verdad conocían a Jehová, conocían el mensaje, procuraban vivirlo, lo compartían por todos los medios posibles. ¿Será que nuestro problema es que la generación actual le falta conocer personalmente a Jehová? Hay una verdad contundente. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Cada generación necesita por sí mismo conocer quién es Jehová. Porque un padre no puede salvar a su hijo. La salvación es personal. Puede influir, puede modelar, puede aconsejar, puede guiar, puede ejemplificar, pero al fin cada uno decide por sí mismo. La pregunta es en esta hora, ¿cómo podemos enfrentar esos desafíos? No estamos aquí para criticar, estamos aquí para proponer con ayuda del Señor soluciones. El título de esta conferencia es Identidad Adventista. ¿Qué es identidad? Hablando eclesiásticamente, religiosamente o espiritualmente. Nos referimos a la esencia y a las características que definen a nuestra iglesia y a nuestros miembros en su relación con la fe y la doctrina adventista. Cuando decimos identidad, que está en el título, incluye las creencias, los valores, las prácticas y la pertenencia a ella. Abarca el término identidad, la misión y el propósito de nuestra iglesia, así como la manera en que nuestros miembros viven y expresan su fe en su vida diaria. Hay preguntas existenciales que esperamos encontrar respuestas estos 3 días que estaremos acá. Recordar, reafirmar o entender quiénes somos. ¿Qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Somos una iglesia más? ¿Para qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos? Son preguntas
que esperamos tengan respuesta. Hay una realidad que no debemos o no podemos obviar o ignorar. Y es que lo que hemos estado haciendo en los últimos años nos ha llevado a la condición, cualquiera sea, que vivimos hoy. Y como dijo Einstein, no hay peor se me fue el término de decir ignorancia, que seguir haciendo lo mismo de siempre. No hay peor locura que esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted tuviera que tomar un modelo, un ejemplo a seguir para solucionar esto, y creemos que la solución está en el discipulado, ¿cuál modelo escogería? En la Biblia podemos encontrar diferentes modelos de discipulado, que en esencia es un maestro y un alumno, un aprendiz. Moisés tuvo un discípulo llamado Josué, lo formó, fue el joven que no se separaba de su lado, estuvo siempre a su lado, aun cuando a Moisés le tocó subir al monte Sinaí, el que iba a su lado era un joven llamado Josué. Y cuando Moisés murió, cumplió su misión, su obra en esta vida, el que lo sustituyó fue Josué. Alguien que había aprendido viendo y haciendo cómo se dirige al pueblo de Dios. Tenemos a Elías. Elías también tomó un joven y estuvo a su lado, a tal punto que llegó un momento que Elías sabía que iba a ser llevado, y le dijo: quédate aquí. No, yo no me separo de ti ni un solo momento. Y cuando ya se iba en un carro de fuego, le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y él pidió doble porción del espíritu que tenía Elías. Eliseo aprendió a enfrentar los desafíos de un profeta con el pueblo de Dios por medio de un maestro, y fue Elías. Abraham formó a Isaac. Aquí vemos el modelo de un padre-hijo. Los otros dos modelos podrían ser de un modelo de ministerio, pero de padre a hijo hay discipulado también. Alguien dijo que seríamos 4 veces más de lo que somos hoy por hoy. 22 millones, seríamos 4 veces más si tan solo todos nuestros hijos permanecieran en la iglesia o hubiesen permanecido en la iglesia, los hijos de los antepasados nuestros en la iglesia. Abraham formó a Isaac como un patriarca, un futuro patriarca del pueblo de Dios. David a Salomón, en una dirección del pueblo de Dios también. Pablo a Timoteo. No solo a Timoteo, Pablo formó a varios. Silas, el mismo Lucas, se los llevaba, iban a su lado, viajaban juntos, comían juntos. Y cuando se les agarraba y castigaba, a ellos juntos también, a la cárcel juntos. Porque al fin, eso es el discipulado. Pero Jesús es el ejemplo perfecto. Sin duda que lo es. ¿Qué método iba a usar Jesús para dejar discípulos, para dejar seguidores, para dejar los que tendrían que seguir su ministerio y no dejar morir la iglesia, sino más bien hacerla crecer y cumplir su misión en el mundo? Bueno, Jesús, según Lucas 6, 12 y 13, primero se dedicó a orar mucho. Pasaba noches enteras orando a Dios para poder elegir correctamente a sus discípulos, y eligió a 12. Según Marcos 3, 13 al 15, Jesús llamó a los que él quiso. El Padre le mostró, le iluminó, le reveló a quiénes debía escoger, porque él había orado suficiente.
Estableció a 12 con un propósito, para que estuvieran con Él. Piensen eso. Esa frase se ve corta, pero es muy profunda. Para que estuvieran con Él. En otras palabras, esos 12 discípulos estuvieron con Jesús en todo momento. Cuando predicaba a las multitudes, ahí estaban los discípulos en primera fila. Cuando hacía milagros de alimentar a multitudes, ahí estaban los discípulos para ayudar a repartir la comida. Cuando hacía milagros, ahí estaban los discípulos para ver cómo hacía Jesús. Cuando oraba, los discípulos estaban cerca al punto de decirle: enséñanos a orar como tú lo haces. Cuando comía, cuando era invitado a casas a comer, ahí estaban los 12. Invitar a Jesús a comer era invitar por lo menos a 13 personas. Jesús y sus 12 discípulos. Eso significa estar con Él, permanentemente en todo tiempo, porque eso es discipulado. Yo acostumbro a hacer una pregunta. ¿Ustedes se imaginan a Jesús impartiendo un seminario sobre discipulado? Voy a hacer de nuevo la pregunta. Piensa muy bien la respuesta. ¿Tú te imaginas a Jesús impartiendo un seminario sobre discipulado? Saben que yo no me lo imagino, pero es lo que más tenemos hoy. Cantidad de oradores presentando temas, seminarios sobre discipulado. No creo que sea pecado hacerlo, pero tengo otra pregunta. ¿Realmente estarán discipulando a los que están presentando temas de discipulado? Porque discipulado es una relación. Jesús la tuvo con sus discípulos. No tuvo seminario de discipulado, hizo el discipulado. Mateo 9:35 al 10:5, en unas partes dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Los envió. Les dio instrucciones. No los mandó sin instruirlos primero, pero esa instrucción fue práctica, fue vivencial. Él les enseñaba, por supuesto, como un maestro a un alumno, pero no tenía una aula formal. Su aula era debajo de un árbol, a la orilla de un río, en una cueva quizá, en el desierto, cuando estaban ya por dormir. Les enseñaba, porque eso es discipulado. En Marcos 6:7 dice que después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Jesús nunca mandaba a uno solo, los mandaba de 2 en 2. Y en Lucas 10:1 y 2, en las versiones católicas, tomé la de Dios habla hoy, dice: después de esto el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de 2 en 2 delante de Él a todos los pueblos y lugares a donde Él tenía que ir. Y en Mateo 28:19-20 encontramos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Han de saber ustedes seguramente que ahí hay 4 verbos en este texto, 4. Está el verbo ir, está el verbo hacer discípulos, está el verbo bautizando y está el verbo enseñando. Hay 3 en gerundio o en participio y es ir. Así que la mejor traducción es, por tanto, yendo, está bautizándolos, la mejor traducción es bautizando y está enseñándoles, o sea, enseñando en gerundio. Terminan en endo o en ando. Solo hay un verbo en imperativo ahí y es hacer discípulos. Esa es la orden de Jesús. Los discípulos escucharon esta orden. La pregunta es ¿cómo lo entendieron? Me gusta mostrar esta gráfica para entenderlo. Quizá alguno de ustedes ya la ha visto. Repasémosla. En el Nuevo Testamento se mencionan estas 6 cantidades de discípulos o de creyentes. 12, después 72,
después 120, después 500, después 3000, después 5000. De 12 discípulos se pueden hacer 6 parejas. Si se le envió de 2 en 2, eran 6 parejas. ¿De dónde sale el siguiente número 72? Todas las versiones católicas dicen 72 y en las protestantes 70. ¿De dónde sale el 72? Tomo esas versiones. Si se forman 6 grupos pequeños de 12 y fueron 6 grupos los que se formaron, sale 72. Con 72 puedo formar 36 parejas, con 120 puedo formar 60, con 500 puedo formar 200 parejas misioneras o dúos. Y lo que sigue es lo que a mí me sorprende. Si a 250 parejas les mando a hacer grupos pequeños de 12, como Jesús lo hizo, el siguiente número es 3000, sale 3000. Usted multiplique 250 por 12 y le sale 3000. Aquí solo hay 2 posibilidades. Una, que sea casualidad. Que sea casualidad. Ahí están el número rojo, verde, 72, 432, 720. Y luego está 3000. Esa correspondencia de 3000 a mí me llama mucho la atención. Aquí solo hay 2 posibilidades. Uno, que sea casualidad. Decimos en Guatemala un chiripazo, pura casualidad. Esa es una posibilidad. Y la otra es que hay una correspondencia directa entre pareja misionera y formación de grupos pequeños y resultados. Repito, solo esas 2 posibilidades hay, que sea casualidad ese número, y 2, que sea un mensaje allí subyacente, que no se ve a simple vista, donde Dios nos quiere mostrar la correspondencia entre parejas misioneras, grupos pequeños y resultados bautismales. Yo me quedo con esta última. Si usted dice, no, para mí eso es pura casualidad, no se preocupe, puede seguir creyendo, solo le pido un favor. No diga en la Biblia no hay casualidades, porque si hay una, esa sería casualidad. ¿Qué es discipulado? El discipulado es un proceso continuo mediante el cual una persona se convierte en discípulo de Jesucristo, madura como discípulo y que hace más discípulos. El bautismo forma parte esencial del proceso de discipulado, pero no constituye el resultado final de dicho proceso. Eso está en el manual de iglesia. Ustedes saben que la iglesia decidió, al cambiar la misión donde incluye la palabra discipulado, también le agrega al manual de iglesia un capítulo, el número 6, solo para hablar de discipulado, cosa que en los manuales antiguos no existía. La iglesia ha entendido la importancia que tiene el discipulado. Así que eso está sacado del manual de iglesia. También las otras 2 frases, la gran comisión debiera ser nuestro estilo de vida, y el discipulado es la meta definitiva de la testificación y la evangelización. Eso está tomado del manual de iglesia. Ahora, esto no es algo opcional. Crecer como discípulo y hacer discípulos a fin de prepararlos para la segunda venida de Cristo no es algo, si lo quiero lo hago, si no, no es opcional, sino que es la esencia de nuestra misión como adventistas del séptimo día. Yo quisiera que quedaran estas frases en nuestra mente. ¿Qué es el discipulado? El discipulado no es un programa. Esto es importante, ¿saben por qué? Nunca había visto yo tantos programas de discipulado, pero resulta que el discipulado no es un programa. Entonces es una contradicción en sí misma decir a un programa que es un programa de discipulado, porque el discipulado no es un programa. No es un evento. Es una relación, es una forma de vida. No es por un tiempo limitado, es para toda la vida. No es solo una de las cosas que la iglesia hace, es lo que ella hace. John Stott, teólogo inglés protestante, dijo, no es adventista,
no es adventista, pero miren lo que dice. Durante muchos años, la escuela dominante ha sido la de potenciar el crecimiento numérico de las iglesias. Es un gozo ver las estadísticas, pero debemos decir que se trata de un crecimiento sin profundidad. La iglesia tiene 3,000 millas de ancho o de anchura y 1 pulgada de profundidad. Muchos de sus miembros son bebés espirituales. ¿Capta usted lo que dijo este teólogo? No es adventista. ¿Siente usted como pastor o como anciano que a veces tenemos muchos bebés espirituales en la iglesia? No me refiero a niñitos de 0 a 2 años o a 1 año. Bebés espirituales. ¿Qué nos ha llevado a esto? Quiero pensar que si no estas 8 causas que voy a poner en pantalla, varias de ellas, si no todas, nos han llevado quizá a un estado enfermizo. Número 1, hemos olvidado el llamamiento principal. Los pastores nos hemos desviado de nuestro llamamiento principal. ¿Cuál es? Según Efesios 4:12, es preparar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Todos los miembros de la iglesia son ministros. Aunque nos encantan los pastores, y yo me incluyo, que nos digan, ahí viene un ministro del Señor. A mí me encanta, no sé si a usted, pastor, a mí me gusta. Pero tenemos que reconocer que donde haya un miembro de la iglesia, él es ministro también. Cuando uno como pastor es llamado a pastorear una iglesia de 100 miembros, no es 100 creyentes dirigidos por un ministro, son 100 ministros dirigidos por un ministro pastor. Todos los miembros de la iglesia son ministros. Los líderes existen para servir a los siervos. Nuestra tarea consiste en formar, en equipar, en perfeccionar a los miembros para que ellos puedan ministrar. Lo bueno siempre es enemigo de lo mejor, dijo alguien. Esa fue la tentación de los apóstoles que encontramos en los primeros versículos de Hechos 6. Pero ellos se negaron. No porque fuera una tarea indigna servir a las mesas de las viudas, sino porque no era el llamamiento que habían recibido de Dios. Pero a la vez le dieron la oportunidad de servicio a otros miembros del cuerpo de Cristo. Cuando los pastores hacen algo que no les incumbe, están aceptando una tarea que ha sido asignada a la iglesia. En resumen, tenemos una iglesia sin recibir discipulado porque los líderes no hemos hecho de esto nuestra prioridad. Número 2, hemos enseñado a través de programas. Este número 2 toca la llaga más íntima nuestra. Nosotros estamos como ya preparados, ya listos para hacer todo nuestro trabajo a través de programas. Y estamos intentando hacer discípulos usando programas. El contexto que la Biblia propone para ser discípulos es el de las relaciones. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él, para que sus vidas fueran transformadas por el contacto personal. Cuando veo a uno de mis ancianos que pastorea en Guatemala, ya está grande él, me abraza y me dice, pastor, ¿cómo aprendí de usted? Yo me puse a pensar cómo fue y me recordé que lo llevaba siempre a mi lado en el carro, porque era mi traductor a la lengua o al idioma que se hablaba en la zona. Era mi traductor y nos íbamos platicando, y cuando dejamos el carro porque no podíamos seguir, nos íbamos caminando. Cuando yo predicaba, él me traducía. Nos veníamos a altas horas de la noche, yo cansado le decía, ¿me puede ayudar a manejar? Pero platicábamos lo más. Me recordé que fue el tiempo que pasamos juntos. Eso es discipulado, es relación, es tiempo. Te voy a poner un ejemplo. En teología
Hay una clase que se llama evangelismo personal, donde uno de los objetivos es aprender a dar estudios bíblicos. Yo llevé esa clase, ni me acuerdo que estudié ahí. Ni me acuerdo. ¿Sabes dónde aprendí yo a dar estudios bíblicos? Estaba estudiando en Argentina, allá empecé estudiando teología, y yo veía después de almuerzo, los sábados de tarde, que un compañero brasileño, alto, él, iba con su Biblia y otros folletos ahí, siempre todos los sábados, tipo 2 de la tarde. Yo lo veía pasar y un día ya no soporté y le dije, ¿a dónde vas todos los sábados de tarde? A dar estudio bíblico, me dijo. ¿Yo te puedo acompañar? Sí, claro, ven. Acompañando a ese estudiante de teología que iba más adelante de mí, aprendí a dar estudios bíblicos. Así aprendí. Porque aprender a estudio bíblico no se aprende en el aula, se aprende en el campo. Es igual que aprender a nadar. Nadie aprende a nadar en una pizarra, en un aula. Se aprende a nadar tirándose al agua. Y en el discipulado hay demasiado que solo se puede aprender en la práctica, no en el aula. Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él porque sus vidas serían transformadas mediante el contacto personal. Para ser discípulos hace falta la proximidad. A esta altura debo hacer una aclaración. Cuando decimos debemos hacer discípulos, decimos, pero es que pastor, no estamos haciendo discípulos nuestros, son de Jesús, debemos enseñarles a tener relación con Jesús. Claro que sí, es correctísimo. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que esa persona necesita aprender su relación con Jesús viéndote. Cuando los discípulos vieron que Jesús oraba, relación con el Padre, con Dios, lo vieron, lo escucharon, no aguantaron las ganas y dijeron, enséñanos a orar. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y a veces le decimos a los hermanos, no ponga la mirada en ningún ser humano, ni en mí, nadie, solo en Cristo. Está bien, correcto. Pero necesitamos ver que es posible en el siglo XXI vivir el cristianismo, que hay cristianos verdaderos hoy y que ese nuevo necesita verlo. Verlo. Yo recuerdo una vez que llegué a pastorear un nuevo distrito, reuní a la junta de iglesia, que era una de las primeras cosas que hacía. Le decía, ¿qué esperan de mí como su nuevo pastor? Y levantó un anciano la mano y nunca olvido lo que dijo. Dijo, pastor, yo lo único que le pido es, o requiero de mi pastor es, verlo para creer que es posible vivir el cristianismo en el siglo XXI. Eso dijo. ¿Qué me estaba queriendo decir él? Que necesitaba ver en su pastor que lo que predicara lo viviera. Yo sé, hermanos, lo que es enseñar y lo que es vivir. Miren, les voy a poner otro ejemplo. Yo cuando empecé mi ministerio les quería enseñar a la iglesia el correcto régimen alimenticio, que es bueno ya no comer carne, etcétera. Y ni uno solo dejaba de comer carne, ni uno. Yo decía, estamos peor que los israelitas, somos duros de servicio. Bravo me estaba poniendo. Como dijo alguien, ellos se comen la carne y vos el enojo. Entonces me puse a pensar. Y lo que hicimos con mi esposa es simplemente los sábados al mediodía invitar a una familia por sábado a almorzar a la casa. Mi esposa es vegetariana de nacimiento. Ella nunca ha probado la carne, pues, ni de pollo, ni pescado, nada. Y ella cocina muy bien. Y saben, yo escuchaba cuando los esposos le decían a su esposa, a la familia que habíamos invitado, amor, si esto es, le decía a la esposa, si esto es ser vegetariano, yo quiero ser vegetariano. Que la hermana Bianca te dé recetas, que te enseñe a cocinar. ¿Saben qué aprendí? Que hay cosas que se aprenden viéndolas, no enseñándolas. Me dejé de amargar, hermanos, y hoy no tengo ningún problema de que si alguien a mi lado está comiendo carne y es pastor, yo como feliz a su lado, feliz. Pero he visto que el ejemplo habla más que 1000 sermones, más que 1000 sermones. Pero invitamos a la casa a almorzar a los hermanos pastores, les dirijo a ustedes esta pregunta.
¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una familia a almorzar a tu casa? Pregunta, nada más que dejo en el ambiente. Por programas queremos decir métodos estructurados que usamos para guiar a grupos grandes de personas a través de un material concreto. Ese es un programa. Métodos estructurados que usamos para guiar a grupos grandes de personas a través de un material concreto. Pablo tenía a sus Timoteo, que eran compañeros de su ministerio, así podía formar a sus líderes para que siguieran su trabajo cuando él ya no estuviera. Los discípulos se hacen y crecen dentro del contexto de las relaciones intencionales y sinceras. No lograremos hacer verdaderos discípulos a menos que estos reciban atención personal. Así podremos satisfacer sus necesidades particulares de crecimiento. Y lo que es más grave, los programas nos hacen creer que estamos haciendo discípulos, pero a fin de cuentas no es una realidad, es una ilusión, un espejismo. Y decimos que estamos discipulando. 12 años Dios me dio el privilegio de ser presidente de un campo local en Guatemala. Y le voy a decir cuál es la mayor frustración de un presidente. Para mí es eso. Puede ser que algún presidente no concuerde. Que uno trae oradores, hace seminarios, hace congresos, hace un montón de cosas para enseñar a los hermanos y después se da cuenta que siguen haciendo lo mismo. Invertimos en traer, hicimos esto y no veo cambio. Igualito seguimos. El que hace la obra misionera es el mismo viejito de 40 años que la hace. Nuevos nos están agregando. El discipulado es de tú a tú. Entre más grande es un público, menos discipulado se logra. ¿Por qué nos sirven los programas para ser discípulos? Están basados en la información o el conocimiento. Son el trabajo de uno o unos pocos. Están caracterizados por la reglamentación o la sincronización. No ofrecen espacio para las relaciones sinceras de tú a tú. Otra de las cosas, voy a tener que ir al punto porque veo que el tiempo se me ha terminado. Número 3, nuestro sistema de evaluación y de funcionamiento. Es campeón, es muy bueno el que alcanza su blanco de bautismos. Tendemos a seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Lo importante es que la gente se bautice y punto. De por sí es en eso que me van a evaluar. Tenemos que reflexionar seriamente, porque lo que hoy tenemos en la iglesia es el resultado de lo que hemos venido haciendo. Y quiero decirles algo, el verdadero discipulado no es que no gana almas, gana hasta más, pero son discípulos, son hechos discípulos. Tendemos a hacer reuniones magnas y creemos que entre más gente llega, más éxito tiene la reunión o más grandes somos. ¿Cuántos te llegaron? Llegaron 4,000, qué bárbaro. ¿Cuántos te llegaron? 500, fracasaste. Ese es un problema serio que tenemos. Imagínense a Jesús dando su informe después de alimentar a los 5,000. ¿Cuántos te llegaron? 20,000. Bárbaro. ¿Se emocionaba Jesús por eso? ¿Por los 20,000 que les dio de comer? Él sabía que en unos días ellos mismos iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Jesús se entusiasmaba con sus 12 discípulos. Por ellos se dio todo. Clasificamos a los miembros, no estamos llamando a los hermanos a ser realmente discípulos, una visión inadecuada de lo que es iglesia, no presentamos un camino claro hacia la madurez y no hemos enseñado en forma personal. ¿Cuál es la clave? La forma de lograrlo es que cada uno de nosotros tengamos un grupo pequeño, como el ejemplo de Jesús, cuyo objetivo sea multiplicarse. Grupos pequeños en los que sus miembros puedan relacionarse con confianza y que se puedan apoyar y rendir cuenta los unos a los otros. Por hacer discípulos nos referimos a un proceso que tiene lugar durante un periodo de tiempo en el contexto de unas relaciones sinceras, cuyo propósito es el de llevar a los creyentes a la madurez en Cristo. Termino con esto. El gran temor que yo tengo a veces es no haberme dado a entender en lo que quise decir. Así que permítame cerrar con algo práctico. Me invitaron a dar una clase de grupos pequeños acá.
La di vía Zoom. Fue el año pasado. No había venido acá y me pidieron y la di. He tratado de darle seguimiento a los alumnos que he tenido. No puedo decir que no aprendieron nada, pero personalmente no me siento para nada satisfecho. Hoy la clase de grupos pequeños la sigo dando, pero mejor mandamos a hacer grupos pequeños, a dirigir grupos pequeños en la práctica. Yo agradezco mucho al pastor Samuel Wilcher. ¿Está por acá, pastor Samuel? Acá está. Él, que es el presidente de este campo donde está la universidad, nos ha permitido trabajar en 9 iglesias de esta asociación, en 9. Ahí están nuestros alumnos de teología ahora. Esta iglesia está formada en grupos pequeños. Los viernes ya no hay culto acá. Están en grupos pequeños. Nuestros estudiantes están aprendiendo haciendo. Porque para aprender se aprende haciendo. Que Dios bendiga a nuestros pastores, nuestros ancianos acá presentes. Yo no sé si usted logró entender por qué di este tema en medio de una conferencia llamada Identidad Adventista. Si no tenemos muchos miembros que tengan una identidad adventista bien definida, es porque no hemos estado discipulando. Ese es todo el problema. Eso es todo el problema. Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu a entender esto. El discipulado no es un programa, no es un evento, es una relación. Es una relación. Oremos. Querido Padre, gracias por habernos traído de diferentes países a este lugar para aprender sobre la identidad adventista. Quiénes somos, para qué existimos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el propósito de Dios. Al final, el conocimiento adquirido en este lugar lo llevaremos a nuestros lugares de trabajo, a la iglesia donde participamos, al distrito donde pastoreamos, al campo donde dirigimos, en fin. Ayúdanos a entender que la identidad adventista no se transmite realmente por conocimiento, por cátedra, por clase, que es un estilo de vida basado totalmente en la Biblia que necesitamos enseñar a aquel que ganamos para ti. Que cuando ganemos un alma no la dejemos al nomás bautizarla, sino que sigamos al lado de ella hasta que aprenda el estilo de vida, la identidad de un adventista del séptimo día, de alguien de tu pueblo para este tiempo. Gracias por el conocimiento teológico que vamos a recibir estos 3 días. Vamos a aprender sin duda muchísimo. Ya hemos estado aprendiendo con el primer seminario o ponencia que se nos dio. Gracias porque Jesús intercede por nosotros y estará con nosotros hasta el final. Y gracias porque el Espíritu Santo llenará nuestras vidas siempre. Te pedimos que así sea. Y si este tema sirvió para dejar por lo menos la inquietud, una espinita, para seguir investigando, leyendo, viendo qué puedo hacer, todo sea para honra y gloria tuya. Y para recordar que como empezó el mensaje a ser difundido en el mundo, así va a terminar. Queremos ser partícipes de ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén.